Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Este es un tema profundamente complejo. Desde el punto de vista de la medicina y de la psiquiatría y de todas las áreas de la salud, hay que reconocer el atraso gigantesco que tenemos en el tema. Y ese atraso proviene fundamentalmente que a partir de la primera reglamentación del POS en 1993, el tema de las adicciones quedó excluido y solamente se recupera esa posibilidad de estar aseguradas en el 2013. Ese es un tema que a veces se confunde con el hecho de ofrecer programas aparentemente con un nivel de evidencia que realmente no se tiene, y no se tiene por desconocimiento de nuestra sociedad en todo sentido. A eso se debe sumar el hecho que las intervenciones de reducción de daños, que fundamentalmente son intervenciones en drogas, que tienen unos principios bastante importantes que ahorita los voy a exponer, nace fuertemente en 1990, 3 años antes de que nosotros sacáramos el aseguramiento las adicciones. La reducción de daños nace del enfoque de derechos, no nace de la construcción de la evidencia. La construcción de la evidencia se va dando paulatinamente, muy lentamente, y hoy tenemos unos muy buenos avances en construcción de evidencia, pero no es suficiente para desconocer la necesidad de mantener el enfoque de derechos como piedra fundamental de las intervenciones. Nosotros tuvimos en Bogotá una intervención a los habitantes de la calle desde una estrategia que buscaba hacer de reducción de daños que se denominó CAMAT, que tiene una gran cantidad de aciertos y una gran cantidad de problemas en su ejecución, que está por ser analizada, por ser sistematizada de forma ordenada para que sirva como parte de la evidencia para el país y para la ciudad fundamentalmente. Como vemos en la diapositiva que les pongo ahí, el número de habitantes que se atendieron por años fue subiendo hasta el 2016, cuando eventualmente se establece la intervención conocida por el Bronx, intervención que eventualmente llamamos del Bronx, pero fue de todas las ollas de alrededor. Fue una intervención a todos los lugares en donde había habitantes de la calle que convivían con el contexto del comercio de las drogas. El número de habitantes de la calle atendido por el CAMAT es bastante alto, no es la totalidad de los habitantes de la calle de la ciudad, pero sí es suficiente. La caracterización de los habitantes de la calle sigue siendo insuficiente, pero tenemos una muy buena fuente de la forma como eventualmente llegan al lugar de vivir en la calle, construyendo un tipo de concepto que no es bien entendido, que es lo que se conoce como territorio mental de la persona que es habitante de la calle y consume sustancias psicoactivas. Aquí vemos la distribución de los usuarios, habitantes de la calle según la droga de inicio, y esa droga de inicio en la mayoría de los habitantes de la calle es la marihuana, mientras que en la población no habitante de la calle es el alcohol. Ese es un tema que es bastante importante comprenderlo, que tiene que ver con la forma como hemos construido una disminución paulatina de la percepción del riesgo a la marihuana. Esos no son temas fáciles. Sin embargo, cuando ya el individuo tiene un desarrollo de consumo y de habitabilidad en la calle, es el bazuco la droga de mayor impacto de acuerdo a los datos. No son datos absolutos, son los datos recogidos por el enfoque propio de los equipos de salud mental que trabajaron durante estos 3 años y pico, que se desarrolló un nivel de conocimiento suficiente, digamos, se hizo una academia dentro del contexto de los grupos de salud mental para conocer el habitante de la calle, pero también para conocer la forma de vida y la forma de aceptación de la institucionalidad que eventualmente se daba. Uno de los argumentos más complejos que yo he oído con respecto a la reducción de daños es la que hacen en Vancouver, Canadá, en donde hicieron un programa de reducción de daños con unos resultados visibles a la vista, en fotografías, en videos y en testimonios. Es que la funcionalidad de los individuos asociados a su consumo y la reiteración, el argumento fundamental, es que no logran aceptar los parámetros de autoridad de la ciudad. No logran aceptar los parámetros de autoridad de su medio familiar ni de su medio social, y hay una objeción constante del asunto. El argumento es: cuando yo modifico estructuralmente los parámetros de autoridad de convivencia y les permito de forma libre el consumo, cosa que lo consigna nuestra Constitución a través de una sentencia de la Corte conocida por todos. La persona es libre de consumir lo que quiera y no tiene ningún tipo de objeción acerca de lo que consume, sino se le debe construir un espacio permisible
y amable para el desarrollo de su consumo, independientemente de las características de sus comportamientos, si bien pueden estar en la calle o no están en la calle. Porque no nos podemos olvidar que la mayoría de los consumidores de sustancias psicoactivas no están en la calle. La mayoría de los consumidores de sustancias psicoactivas son los que tomamos alcohol. Y desde esa perspectiva, la permisibilidad construida acerca del alcohol, la reducción de daños lo que busca es que se modifique el paradigma de las drogas, no solamente en términos del desarrollo de las adicciones, sino en términos de la permisibilidad de la autoridad. En la medida que las adicciones están claramente vinculadas a una forma bastante compleja de desarrollo, que es la habitabilidad en calle, con cierto tipo de consideraciones, haciendo, digamos, referencia a las presentaciones anteriores, no todos los habitantes de la calle viven en la calle o escogieron la forma de vivir en la calle asociadas a los hábitos del bazuco o a los hábitos de la heroína o a los hábitos de las sustancias alcohólicas. Hay distintos tipos de origen que implica una construcción bastante compleja acerca de cómo se distribuye sus quehaceres. El territorio mental del habitante de la calle posterior a la intervención de seguridad cambió, porque había ciertos lugares específicos en donde construían su relación de consumo, pero también de sobrevivencia, de productividad y de desarrollo social. Esos espacios se modificaron estructuralmente y se modificaron no solamente a través de la intervención y la llegada de la policía, sino que los espacios físicamente están completamente modificados y van a seguir modificándose con base a unas expectativas de desarrollo urbano. Pero esos espacios que ya no existen implica que la población habitante de la calle no tiene una referencia geográfica específica hoy en día, ni se ha estudiado lo suficiente para saber cuál es la ubicación de ellos, dónde están, pero sobre todo es cuál es su territorio mental. La construcción de ese concepto va de la mano de la descripción de su hábitat. Su hábitus cotidiano se fue modificando en la medida que se rompe y hoy en día lo que se tenía anteriormente como CAMAT ya no existe, eso desapareció. Los 16 equipos que quedaron a partir de del 2016 ya no están. Hoy en día solamente hay 4 equipos que no son de reducción de daños, sino son atención integral desde la perspectiva de salud. No hay ningún instrumento de reducción de daños que implique eso. La posibilidad de atender la magnitud de población que tenemos hoy en día, con los equipos actuales solamente llegaría a cubrir como un 4% de la población más o menos. Pero al mismo tiempo no sabemos dónde ubicar los equipos porque no sabemos dónde están. Sabemos que hay cierto tipo de personas que se ubicaron en IDIPRON por ayudas estatales, por convencimiento, por estructuras motivacionales, y hay eventualmente una necesidad de registrar eso de forma adecuada y empezar a hacer la caracterización específica de dónde están los que sabemos dónde están, pero la mayoría de ellos no sabemos dónde están. La georreferenciación y la posibilidad de hacer una intervención específica social en salud no está, es cero. Ahí hay 2 aspectos que yo quise traer a colación. El primer texto de la mano izquierda se ganó un premio bastante importante, que es la historia del desarrollo urbano del centro de Bogotá, fundamentalmente la localidad de Los Mártires. Ahí hay unas explicaciones que a mí me gustan mucho para mostrar cómo es la historia de por qué en la localidad de Los Mártires se construyeron las ollas. Tiene muchos determinantes asociados al asunto y uno de ellos puede ser la aparición del bazuco, pero ese no es el único. La primera persona que hace una referencia de consumo de bazuco, que no lo llamaba así en su momento, en entrevista conmigo es 1970. Es mucho antes de la construcción específica del bazuco. Además quiero hacer una apreciación. El origen de la palabra bazuco viene de basura, no viene del bazucazo, y se debe escribir con S, no con Z, en términos etimológicos. Pero también es importante entender que la construcción social de la palabra lleva a modificar el término y a modificar la idea de su uso. Posteriormente está el trabajo sobre el cartucho, que implica una especificación de lo que se hace de intervención, y hay, digamos, algunos trabajos que ya han nombrado acá sobre lo que es el Bronx, o lo que fue el Bronx, porque hoy en día hay que trabajar sobre una construcción antropológica, social y posiblemente asociado a elementos de salud, que sería lo menos importante, de qué es lo que sucede con esos individuos para poder hacer una intervención pertinente. La construcción de la evidencia es muy pobre, sin embargo sí tenemos avances en el mundo. Esta es la Agencia Europea de Drogas
y consumo de drogas, que hace una recopilación de la evidencia recogida en todas las intervenciones europeas de reducción de daños, y eso es una evidencia que no se puede desconocer. Cada país tiene unas estructuras de intervención diferentes, cada ciudad tiene unas intervenciones diferentes, y Bogotá debe tener una estructura de intervención diferente, pero sostenida en el tiempo, no móvil de acuerdo a las construcciones circunstanciales, desafortunadamente muchas veces guiada por la moral, por la idea de que es inmoral consumir, y que eventualmente el único parámetro de medir el desarrollo de la recuperación es la abstención. La abstención dejó de ser el parámetro de recuperación de las adicciones ya hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nuestro atraso es muy grande. Nosotros construimos un parámetro de mejoría de los individuos a través de construir una funcionalidad, y la decisión de la funcionalidad implica la posibilidad de funcionar en la calle, en la convivencia en la calle, dentro de los parámetros que humanamente debemos desarrollar siempre dentro del enfoque de derechos humanos. No se desconoce la necesidad de hacer una intervención en los derechos humanos, pero no puede ser que por aras de mejorar cierto tipo de condiciones visuales o estéticas o eventualmente morales, desconozcamos el avance que tiene el mundo en las intervenciones asociadas a salud en los habitantes de la calle. Este es el Bronx antes de la intervención, este 5 huecos antes de la intervención, y con eso termino mi intervención.